película es un fanfic mal hecho, con mucho presupuesto y demasiado nepotismo. Bienvenidos una vez más a este su podcast de confianza, Cine y Sinfonía. Desde que salí de ver la película, yo tenía muchas ganas de comentarte qué es lo que yo vi. ¿Por qué? Porque de Cumbres Borrascosas solamente tiene el título, y ya te voy a explicar por qué. Pero bueno, sin más preámbulo, el día de hoy vamos a explicarte y vamos a comentar y vamos a desenmarañar y desentrañar Cumbres Borrascosas. Vamos a empezar diferenciando qué es un inspirado en o basado en, una adaptación y una adaptación fiel. Una adaptación fiel es obviamente, como lo dice el nombre, es simplemente pasar del libro hacia la película. Obviamente quitando un poco de algunas cosas, pero manteniendo personajes, manteniendo ritmo y manteniendo la estética 100%. Sin en cambio, una adaptación sí puedes hacer movimientos, sí puedes hacer y quitar cosas. Lo único que tienes que mantener es obviamente el ritmo del libro, obviamente la historia y los personajes. No puedes cambiar eso. Todo lo demás, si quieres, si puedes adaptarlo obviamente a este siglo o puedes adaptarlo a alguna otra cosa, pero tienes que mantener estos tres elementos sin tocarlos. Ahora, un inspirado en o un basado en simplemente es tomar la historia como punto de partida y de ahí tú puedes quitar, poner, mover y lo que tú gustes y mandes, haciendo una reinterpretación del libro. Ahora, sabiendo esto, el problema con Cumbres Borrascosas es que nos lo están vendiendo como una adaptación, no como un basado en o un inspirado en. Y la verdad es que he visto incluso las entrevistas que ha hecho la directora, y la directora nos ha dicho como: "Sí, no, es una adaptación del libro, pero es mi versión". Entonces está cayendo un poco en contradicción porque no sabe si de veras es una adaptación o simplemente es como ella lo explica, cuando tenía 14 años, ella leyó el libro y con lo único que se quedó fue con la idea de que Heathcliff y Catherine tenían una relación, tipo Christian Grey con, Anastasia Steele. Entonces, yo no sé qué es lo que vio, yo no sé si leímos el mismo libro o yo no sé qué pasó, pero ahí está el error principal por el cual todas las personas que ya vimos esta película estamos tan molestos. Para que tengas un poco de contexto y así muy, muy rápido, Cumbres Borrascosas no es una historia de amor. Cumbres Borrascosas no es una historia tampoco, del estilo sexual como nos lo presentaron en esta película, no. Cumbres Borrascosas se trata de, racismo, se trata de el odio, de la venganza y de cómo una obsesión tóxica entre 2 personas puede traspasar incluso generaciones, y de cómo la venganza que puede tener alguien, o un resentimiento que puede tener alguien a raíz de cómo los trataban en su infancia, puede llegar incluso a generar un poco de sociopatía hacia una persona a tal grado de incluso vengarse en futuras generaciones. Cumbres Borrascosas es un poco complicado de leer, porque no lo estamos leyendo como una historia lineal, sino simplemente que Emily Bronte lo que hizo fue agarrar diferentes, momentos en la historia y ponértelo con diferentes, incluso, narradores. ¿Por qué? Porque en el libro tenemos como narrador principal tenemos a la señora Dean o a Nelly, que depende de cómo le digan es si estamos en el presente o en el pasado. Tenemos también en algún momento a Isabela como narradora, cuando incluso dentro de la misma historia está narrando una carta que le dieron, o incluso tenemos al señor Lockwood, que este es la persona que llega a Cumbres Borrascosas, o bueno, llega a la Granja de los Tordos a rentársela a Heathcliff. Entonces, esto es prácticamente, el sentido de la historia de por qué es tan complicado de entenderle, pero prácticamente es eso. El señor Lockwood, junto con nosotros, entendemos más o menos cómo más bien, nos cuentan la historia a través de los ojos de la señora Dean, de todo lo que vivió. Y aquí es donde empieza el verdadero problema y el verdadero conflicto. ¿Por qué? La historia en primera cambia bastante. ¿Por qué? Para empezar, el cambio de personajes fue lo que hizo que la historia se fuera en picada. ¿Por qué? Porque se supone que aquí en el libro tenemos como personajes principales o como punto de partida tenemos a los señores Earnshaw, junto con, Catherine y Hindley, que son sus hermanos, y estos 2 a su vez tienen, pues, el señor Earnshaw trae a Heathcliff, y aquí es donde estos 3 se juntan. Sin embargo, en la película lo que tenemos es que Hindley no existe, entonces, al quitar a Hindley de la operación, nada más nos deja a Catherine y a Heathcliff. Pero en el libro, el problema principal y el por qué Heathcliff se pone como un loco tirano y, desarrolla incluso sociopatía, es porque Hindley, que es de mano de Catherine, al ver que empiezan a tratar mejor a Heathcliff, decide humillarlo, decide incluso violentarlo tanto física, verbal y psicológicamente,
que hace que Heathcliff se descoloque, llegue a tener cierto, llega a tener problemas bastante graves, incluso el odio que siente hacia Hindley es tanto que incluso traspasa, como te dije, la barrera de, generacional. ¿Por qué? Porque la venganza no la genera directamente con ellos, sino la venganza de Heathcliff se ve directamente a los hijos de Catherine y a los hijos de Hindley. Entonces, ahí está el problema y ahí está el punto inicial. Si quitas a Hindley, tenemos que la tercera generación ya no existe y le quita 100% el argumento de por qué este Heathcliff se vuelve un loco tirano y quiere ir y regresar a vengarse de todos luego de que Catherine se casa con Edgar. Y ahí tenemos otro problema bastante grave. Mientras en Cumbres Borrascosas tenemos a los Earnshaw, en La Granja de los Tordos tenemos a los señores Linton. Los Linton están conformados obviamente por los señor y señora Linton, tenemos a Isabella y tenemos a Edgar. Estos 4 personajes son muy, muy importantes, ¿por qué? Porque en la película te hacen ver como que ellos llegan a vivir ahí. Sin embargo, en el libro ellos ya viven ahí, son vecinos y sí tienen bastantes interacciones. No hacen ver como aquí en la película que, eh, Edgar era el único hombre que podía, casarse o comprometerse con Catherine. No, aquí, Edgar es bastante apuesto, es bastante, letrado. Entonces, sí es un partido bastante, atractivo para Catherine. Catherine incluso ni siquiera lo ve como: "Ay, lástima, pues mi padre se va a quedar en la ruina". No, porque nunca nos dicen que los Earnshaw estaban en la ruina. Nunca nos dicen que los Earnshaw tenían problemas incluso de dinero. Jamás, jamás lo hace. Lo que pasa aquí es que se casa más que nada porque, Edgar se lo pide, porque llega un punto en donde Catherine decide abrir su corazón y es cuando finalmente, pues, dice: "¿Por qué no? Está muy bien". Incluso, hay una escena que sí, trasladaron directamente del libro, en donde, Catherine va y le pregunta a Nelly si lo está haciendo bien. Sin embargo, en la película Nelly le dice que lo haga, en el libro Nelly le dice que está loca y que, pues, decide mejor, pensarlo bastante bien porque tienen a Heathcliff en medio. Entonces, ahí está también otro problema. Otro problema principal y que lo vi que es muy, muy grande es Nelly. Nelly, se supone que Nelly, Heathcliff, Catherine y Hindley tienen la misma edad, o al menos tienen, edades, similares. ¿Por qué? Porque podemos ver que a lo largo de la vida de Catherine, y de Nelly, pues Nelly va viendo todo lo que está pasando alrededor. ¿Por qué? Porque los 3 jugaban cuando eran niños. Entonces, aquí es donde vemos una diferencia bastante grande, ¿por qué? Porque en la película a Nelly la vemos como una señora ya bastante grande, una señora que incluso cuando Catherine es niñita, pues Nelly ya es una adolescente y también esa es una gran contradicción. Ahora, Nelly es un punto bastante importante, ¿por qué? Porque Nelly no es como la chismosa, o sea, sí, pero no. O sea, no es como la de, ay, lee cartas, ay, no sé qué. O sea, sí lo hace, en el libro sí lo hace, pero al final de cuentas, eh, Nelly siempre estuvo al tanto de Catherine, a pesar de que sí tenía sus pequeños roces, sí, pero Nelly lo único que quería era como estar todos en paz y ella era la mediadora a veces, o sea, a veces, porque cuando está con Edgar, pues sí hace su desmadre, pero, pero, todo es más que nada porque quería verla, darle una corrección, pon tú. Pero bueno, el punto es ese. Okey, otra cosa que me sacó muchisisísimo de onda, de verdad, o sea, yo cuando la vi dije: "No, váyanse al diablo", es el personaje de Joseph. Joseph, para cuando todo esto ya está transcurriendo en la historia, Joseph es un, empleado que tienen los Earnshaw y que después termina sirviéndole a Heathcliff, pero el problema es que el señor Joseph es un señor persinado, un señor bastante católico o religioso, y es un señor que es muy de golpe de pecho. Él se la pasa hablando acerca de Dios y que todos se van a ir al infierno por herejes, por pecadores, y se lo hacen ver bastante claro. Poco faltó para que él no se autoflagelara por los pecados de todos sus amos. El problema aquí es que en la película lo hacen ver como el señor Christian Grey, que tiene sus que veres con Sigila. Sigila sí aparece en el libro, pero aparece ya después, o sea, aparece una vez que Nelly junto con Catherine, se van a la granja de los tordos porque Catherine se casa con Edgar. Entonces, ahí está el problema. Sigira la vemos desde el principio, entonces te quedas como de, ¿por? ¿Por qué? O sea, ¿qué necesidad? Y eso me saca mucho de onda, pero pues, ni modo, ni modo. Estos son los cambios más grandes que vi en cuanto a personajes y en cuanto a personalidades. O sea, también tendría que hablar acerca de que quitaron a la mamá de Catherine, quitaron a los padres de Isabella y de Edgar,
incluso también que hayan reemplazado algunas cosas simplemente porque el guion así les daba, y no me pareció tan correcto que lo hayan terminado de la manera en la que la terminaran. ¿Por qué? Porque, como bien sabemos, Cumbres Borrascosas es bastante extenso, entre comillas, la verdad es que no tiene muchas páginas, pero hay bastantes historias, hay bastantes saltos de época, tenemos presente, pasado, tenemos un poco de futuro incluso, tenemos fantasmas, es una historia bastante redonda, bastante completa, que si bien adaptar en una sola película no es posible, ¿por qué? Porque, tenemos una brecha generacional o un salto temporal cuando Hindley, Catherine y Heathcliff están juntos y son pequeños, a cuando son adolescentes y ya después cuando empiezan a tener hijos. Entonces, hay bastante que contar, entonces sí es mucho, muy complicado poder adaptar una sola película, yo lo entiendo, el presupuesto, a pesar de que era increíblemente grande, pues no lo hicieron, no pasa nada, pero yo lo hubiera dejado hasta la muerte de Catherine, que es como lo dejaron. Spoiler, no spoiler, vayan y lean el libro. La verdad, el libro sale hace cientos de años, entonces para que vayas y lo leas. Con la muerte de Catherine, y ahí yo hubiera dejado la película. Eso lo hicieron, pero el problema es que como no tenemos a Hindley, no tenemos un problema bastante, grande o un pesar bastante intenso sobre el cual empezar a manejar toda la estética y toda la personalidad que tiene Heathcliff. Entonces, el problema que tiene Heathcliff en contra de Edgar simplemente es como un pricho, se siente más como de: "Ay, me quitaste a mi novia, ahora yo voy y te voy a destruir". Se siente flojo, se siente bastante inconcluso, se siente más como un berrinche. Cuando se supone que el problema que tienen, tanto Hindley con Heathcliff y con Edgar, es que lo tratan horrible, lo agarran a golpes, lo humillan, le hacen de todo, entonces ahí se siente el verdadero poder, y cuando por fin se venga, tú dices: "Ay, lo odio", pero al final de cuentas, qué bueno que lo hizo. O sea, a veces. Esa es la magia que tiene, Emily Bronte al explicarte todo esto y al tener unos personajes como bueno, y en tener a protagonistas de los cuales puedes odiar. Y sin en cambio en la película no pasa. ¿Por qué? Porque eliminaron personajes, eliminaron trama y todo esto se hizo bastante mal. Entonces tú te quedas de, ¿y luego? ¿Y luego? Me hubiera gustado mucho ver, obviamente, a una Isabela más adecuada a lo que está descrito en el libro, a un Edgar bastante más acercado a lo que estaba en el libro. Hay varias cosas que cambiaron, que modificaron, que quitaron. No sé por qué, no sé para qué, y ese es otro problema que tengo, el cast. El cast es una cosa bastante bárbara. Y tú dices, ¿por qué? Yo desde que vi que iban a adaptar Cumbres Borrascosas, yo dije: "Ah, va a estar bueno, va a estar interesante, ujú". Pero cuando vi a Margot Robbie dije: "Oh, oh, aquí tenemos un problema bastante grave". ¿Por qué? Porque a, Catherine en el libro la describen que cuando se casa con Edgar tiene 18 años. No te dicen exactamente cuándo muere, pero no pasaba de los 30 años. Era, una joven adulto. Entonces es un problema, ¿por qué? Porque Margot Robbie, pues, ya da una energía bastante de una mujer madura. No digo que sea su calidad mala, no digo que sea una mala actriz, no digo nada de esto, sino que el personaje no encaja perfecto bueno, no encaja para nada en lo que tendría que haber sido Catherine. Yo, en mi poca humilde opinión, yo hubiera casteado a Ella Fanning o incluso a Dove Cameron, o ya de últimas, a Sydney Sweeney. Son las 3 personajes que yo tal vez hubiera, elegido como Catherine, ¿por qué? Porque sí me dan esas vibras, ujú. Como Isabella Linton, yo hubiera escogido a Sadie Sink, más o menos así la describen, ¿y por qué? Porque también es joven. Todos se supone que eran jóvenes, que estaban siendo manipulados por la gente y por el contexto para que se casaran entre ellos. Estamos hablando de una época donde todos los matrimonios estaban arreglados. Entonces, por eso. También tenemos a Heathcliff, que Heathcliff con Jacob Elordi, yo dije: "¿Qué demonios está pasando? ¿En qué momento? ¿En qué perro momento?". O sea, yo estaba muy enojado, no por Jacob Elordi, él la verdad es tiene muy buena calidad, en Saltburn lo vimos y hizo un gran papel, lo vimos también en Frankenstein, ¿y por qué digo Saltburn? ¿Por qué? Porque, por propias palabras de la directora, no castearon como tal a Heathcliff, sino simplemente ella mientras estaba filmando Saltburn dijo: "Ah, este sujeto, me cae bien, yo lo visualizo como Heathcliff". ¿En qué momento, mija? ¿En qué momento tú y yo leímos el mismo libro? ¿Por qué? Porque a Heathcliff lo describen como un gitano de piel, oscura, de piel morena, con rasgos bastante rudos, entonces y de pelo largo, negro, todo desalineado, lo ven incluso que incluso huele mal, porque así lo describen.
Entonces, yo no sé en qué momento se convirtió en un alto varonil caucásico hombre. Yo no sé, pero según yo, y mi muy humilde opinión nuevamente, yo hubiera casteado a Evan Goya, que si no lo conoces, te voy a dejar una imagen y, para más referencia, fue Beck en Victorious, entonces él encaja bastante bien. Entonces, no lo sé, yo te dejo ahí mis comentarios para que me digas si sí o si no, si tengo razón o la verdad ya me deschaveté, ¿por qué? Porque la verdad sí estoy muy molesto por lo que vi, pero ni modo. Ni modo. Otra cosa que me sacó muchísimo de onda fue que a Catherine jamás, nunca, nadie, pero de verdad, nadie le dice Katy. Jamás, 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 porque Katy es su hija. A Katy así le dice Edgar a su hija, ¿por qué? Porque no se atreve a decirle Catherine, porque estaba tan enamorado de Catherine que cuando Catherine muere, ella dice: "No, ya nadie más se va a llamar Catherine, mi hija se llama Catherine, pero yo le voy a decir Katy, ¿por qué? Porque es mi hija y yo puedo". Algo que también es muy sacado, o sea, no sé, es que las escenas de sexo que tienen en la película, no no sé por qué. En el libro nos están diciendo 100% que en la época en la que ellos estaban, incluso tomarse de la mano ya era muy mal visto. Entonces, toda la parte de que incluso tú no entiendes y tú no sabes en qué momento Catherine, se embaraza de Edgar. Tú nada más sabes que ella se muere luego de dar a luz a Katy, y tú dices: "¿Qué? ¿En qué momento está embarazada? Es que ni siquiera hay una boda". O sea, no, esto no ocurre. Todo está entre líneas y todo te lo dejan sobredicho. ¿Por qué? Porque así es la magia de este libro. En este libro no te van a decir: "Y entonces Catherine le hizo, y Heathcliff la volteó, y no sé qué". No, aquí simplemente pasa lo que debe de ocurrir, en el momento en el que tiene que ocurrir. ¿Por qué? Porque así funciona este libro, y simplemente te van introduciendo los personajes de esa manera. Entonces, ese es el también otro cambio que hicieron. Yo no sé si lo hicieron porque, pues, así funciona para ellos, y para ellos era vender esa idea, pero para mí no. ¿Por qué? Porque entonces no sé qué estás haciendo con este clásico, y por qué lo manipulaste de tal manera que, si bien te estás escudando con que es lo que tú te imaginaste cómo era y cómo estaba funcionando cuando tenías 14 años que leíste el libro, pues una relectura no te caería mal. Digo, no pasa nada. El problema es, y te lo repito mil y un veces, es que te lo están vendiendo como una adaptación, no como un basado en, o como un inspirado en, y lo busqué, de verdad que busqué cuadro por cuadro, todo lo que ha dicho la directora, porque dije: "A lo mejor lo estoy tomando mal, a lo mejor es mi locura", y no, ella incluso dice: "Sí, es una adaptación, es la reinterpretación". Entonces, mija, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Si es la adaptación, o es una reinterpretación, o es un inspirado en? Yo no sé. Obviamente que textualmente y para el mundo del cine, adaptación y inspirado en tienden a ser bastante, similares. ¿Por qué? Porque es como un vacío legal para que ellos puedan incluso como que darse, bandera y darse, pues sí, darse la licencia de poder hacer cambios a voluntad. Pero bueno, el punto es eso, y el punto es por qué todo el mundo le está odiando, y por qué en IMDb tiene una calificación que sigue en picada, es por esto mismo. Que algo que me molesta bastante y que me da un poco de enojo es que el libro te describe a un personaje, a 2 personajes que no están enamorados, a 2 personajes que no tienen la relación mágica, mística y misteriosa, no, tienen a 2 personas que tienen problemas bastante graves, que tienen apego, pero a nivel, enfermizo, tienen una relación tóxica, ¿por qué? Porque se odiaban, pero al mismo tiempo se amaban, pero al mismo tiempo, hacían sinergia y al mismo tiempo hacían simbiosis. Entonces, es una relación bastante peligrosa, y aquí te lo están vendiendo como una relación romántica, erótica y bastante salvaje. ¿En qué momento Heathcliff y Catherine tuvieron, sus amoríos a espaldas de Edgar? Eso jamás ocurrió, porque al final de cuentas, después de que Catherine se casa con Edgar, Heathcliff y Catherine se ven apenas un par de veces después de que él regresa de su largo viaje. Incluso Edgar le dice y le prohíbe que ya vayan a estar juntos porque ya no le parece la relación que después Heathcliff tiene con Isabella. Y ese es otro punto bastante importante. A Isabella jamás, jamás, nunca la trataron como un perro. Al contrario, la trataban horripilante, la manipulaban. Ella incluso le manda una carta a Edgar con la señora Dean, y le estaba explicando más o menos la vida que tiene con Heathcliff, y le dice que es horripilante y que prefiere morirse.
Y literalmente eso pasa, y en un momento Heathcliff y ella se separan horrible, ella está embarazada, da luz a Linton Heathcliff, que así se llama, y es como ella se es libre y se muere. Al final de cuentas eso ocurre. Entonces, aquí vemos cómo hacen un más o menos un, pues sí, lo del señor Grey al final de cuentas, ¿por qué? Porque él es el amo y esta mujer es, una persona que le va a decir que sí a todo, a pesar de que, la tratan como chancla y ella está muy feliz y muy todo. Eso tampoco me pareció bastante correcto, pero bueno, o sea, cada quien. Pero en el libro, Isabela tiene otro tipo de energía, ella sí hacía valer un poco lo que ella sentía, y una vez que tuvo la oportunidad de abandonar a Heathcliff, ella lo hace y le dice: "¿Sabes qué? Quédate con tu porquería, yo me voy". Aquí no, aquí ella estaba feliz siendo el tapete de Heathcliff, y es lo que no me gustó tampoco, y lo odio bastante, bastante. Entonces, te repito otra vez, porque no quiero que después me tiren hate. Más que nada, y el problema que yo tengo es que dice que es una adaptación. Si hubiera sido, no sé, si le hubieran cambiado el título, no solo lo hubieran puesto entre comillas, hubiera funcionado espectacular. ¿Por qué? Podemos ver cómo funciona, algo correcto o algo que está bien ejecutado si le cambias el nombre. Tal es el caso de 50 sombras de Grey. 50 sombras de Grey está inspirado 100% en, Crepúsculo. La autora de 50 sombras escribió un fanfic a raíz de la relación que tenían Bella con Edward Cullen, y de ahí sacó 50 sombras de Grey. Después ella le compraron la idea y dijeron: "Pues hay que cambiarle nombres, hay que cambiarle esto, 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 esto", e hicieron 50 sombras de Grey. Es un libro, una película que sí está inspirada en una idea, pero cambiaron cosas y se hizo bastante buena. No digo que sea la cosa más increíble, ni el epítome del séptimo arte, ni de la literatura, pero está bastante decente. O lo que pasó con Alchemist o Alchemist, no estoy muy seguro cómo se pronuncia, una disculpita, es un fanfic que surgió de qué pasaría en el caso de que, Voldemort ganara y ahora, pues, tuviera él que ascender al poder y lo que tú quieras. Y, pues, ahora, la autora, cuando le dijeron: "Nos queremos tu idea, solo hay que cambiar las cosas o coescribimos con J.K. Rowling", ella dijo: "No, mejor le cambiamos todo", y le cambiaron toda la estética, a pesar de que tú puedes identificar a los personajes, sí, pero se siente una historia totalmente aparte y diferente, y funciona. Entonces, si tú tomaras como referencia la relación que tú tenías en tu cabecita loca, Heathcliff con Catherine, y le escupes como una idea totalmente independiente, pero inspirado en, y le cambias el nombre, y es una historia nueva, yo te aplaudo de pie. ¿Por qué? Porque la película es exquisita si le cambias el nombre. El problema es que trae el legado y el nombre de Cumbres Borrascosas, y ahí es donde vale gorro la película. Pero en cuanto a guión, es horrible, en cuanto a diseño de personajes, es horrible, y en cuanto a ritmo, es aún peor. Pero, si nos damos a fotografía, a vestuarios y pues ya, es una pasada de lanza, la verdad. Me gustaron muchísimo los vestuarios, me gustaron mucho los escenarios, me gustaron mucho la ambientación, me gustó mucho la paleta de colores, me gustó mucho, eh, disfruté mucho los vestuarios también. Se me hicieron espectaculares. Entonces, si le cambias el nombre y la vendes como una historia diferente, que está inspirado en Cumbres Borrascosas, y nos entregas la película de la que vimos, mira, yo te aplaudo de pie. Yo te aplaudo, te digo: "Increíble película, me encantó, me gustó". El problema es que le pusiste Cumbres Borrascosas y tu película fue un despeorre de lo que es la sangre del cadáver del libro. Emily Bronte se está retorciendo en su tumba, pobrecita, Dios la tenga en su santa gloria, pero sí. ¿Por qué? Porque lo que hiciste no tiene nombre. No me gustó. Y para muestra, IMDb. Ve a ver a IMDb, ve a ver a IMDb y vas a ver cómo la gente está atacadísima. No le gustó, la odió y yo también. Pero si la vemos como una película independiente con otro nombre y vemos aquello, mira, increíble. Ese es un, pues, un debate que tenemos mi novio y yo, porque él fue en cero, él no sabía qué onda, qué trataba el libro, entonces le pareció increíble la película, le gustó, fue palomera, ujú. Yo iba con la idea de que a lo mejor íbamos a ver algo parecido a Cumbres Borrascosas, el libro, y claramente no. Entonces, cuando vi eso, yo dije: "¿Qué es esta cochinada? ¿En qué momento hicieron? Mira, ¿qué le hicieron a mi muchacho?". Y ni modo, ni modérrimo. Pero bueno, eh, de momento, yo ya te dije todo lo que yo tenía que explicar. Yo ya estoy un poco más a gusto conmigo mismo. Ya te dije, ya te dejé cuál es la diferencia entre, eh,
inspirado, basado, una adaptación fiel. Ya te dejé incluso las partes más importantes de lo que no me gustó. Mm, ya te dejé incluso qué fue lo que no me gustó de la película, no me gustó el ritmo, no me gustó aquello. ¿Qué fue lo que sí me gustó? Que fue la fotografía, que fue, los escenarios, el vestuario. Ujú. Y si la vendieran con otro nombre, con otra cosa, chance, y yo te digo: buena, me gustó". Pero de mientras, no, para nada, para nada, para nada. Ahora sí, nos vamos con la recomendación de la semana. Y esta semana, mira, hay una persona que leyó el libro, vio una adaptación en pantalla, ella se documentó, se informó, se cultivó y dijo: "Voy a hacer una canción", y hizo la canción llamada "Wuthering Heights" de Kate Bush. Es una pasada de lanza. Ella sí entendió cómo funcionan, Heathcliff y Catherine. Sí entendió cómo estas 2 personas estaban en cuál es la relación que tenían, pues, o sea, ella sí lo entendió bastante bien. La canción está narrada desde la parte de Catherine, donde le grita y le suplica a Heathcliff que ya volvió, que le abra, que no puede vivir sin él. Y obviamente, pues, es deliciosa, la instrumentación te eriza la piel, te pone la piel de gallina. eh, la forma en la que está construida, tanto musical como líricamente, es magistral. Se siente el impulso, se siente incluso la desesperación que tiene Catherine para poder estar con Heathcliff, que tú la gozas y tú dices: "Increíble". Tarda 4 minutos, le bastó a ella eso para tener el primer número uno en Billboard en Reino Unido. Es un hito porque es la primera mujer que lo logra, o que lo logró en su época. Entonces se sintió bastante cool, está increíble, te voy a dejar un pedacito en caso de que el copyright no me salte, pero deliciosa. Para que sepas quién es, por caso de que tú no sepas quién es la misma que apareció, más bien, es la misma que creó la canción de Running Up the Hill, que es lo que vimos en Stranger Things, es la misma cantante, pues, para que veas cómo va la calidad. Entonces, es increíble, por si tienes la oportunidad de verla, está disponible en todos lados para que vayas, la veas, la reproduzcas y, pues, ajá. Ahora sí, de mi parte es todo, ya te vine a decir todo lo que yo tenía que contarte, ya me siento más aliviado. Entonces, ya sabes, estamos disponibles en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon, en YouTube Music, para que vayas, nos sigas, vayas y te suscribas, porque, pues, ya estamos subiendo. Qué bueno, muchas gracias a los que se suscriben, a los que me siguen. Ujú. Estamos disponibles en TikTok, en Instagram y en Facebook. Ahí subo algunas cositas también, no mucho, pero, pues, ahí también estamos activos para que vayas y nos sigas también, y, pues, así. Entonces, de mi parte es todo y nos vemos en el próximo episodio con algo nuevo. Así es. Entonces, de momento es todo. Y ya sabes, cualquier cosa, pues en los comentarios, así. Entonces, nos vemos y bye.